Bienvenidos una vez más a Basket 365. Soy Denis y en el vídeo de hoy lo que vamos a hacer es hablar sobre Michael Jordan. Y no vamos a hablar bien sobre él, porque finalmente ya se había anunciado hace un par de meses, pero ayer se ha confirmado la venta de los Charlotte Hornets. Michael Jordan ya no será el accionista mayoritario de ese equipo, creo que seguirá vinculado porque a la NBA le interesa que Jordan sea propietario, pero bueno, tiene un pequeño porcentaje, se ha llevado una auténtica fortuna en los 13 años que ha sido propietario del equipo, o sea que lo que son los negocios le ha ido muy bien, pero a nivel de equipo, los resultados de los Charlotte Hornets han sido terribles. Estamos hablando de un equipo de expansión, un equipo que se fundó en 2004, fue la última edición a la NBA de momento. Dentro de unos años espero que tengamos la de Las Vegas y Seattle, posiblemente en 2026 o 27, pero ahora mismo el equipo más reciente son los Charlotte Hornets, en su momento los Charlotte Bobcats, y Jordan se vinculó al equipo en 2006, 2 años después de su creación, como un accionista minoritario, y en 2010 pasó a ser el jefazo, ¿no? Y desde que ha sido el jefazo, los Hornets han sido un equipo de los más decepcionantes de la NBA. Han tenido muchas oportunidades en la lotería, han tenido muy pocos aciertos. En 13 años de Jordan como propietario han estado 2 veces en playoffs, no han pasado de primera ronda y las cosas no es que pinte mucho mejor ahora. Es verdad que hay por fin un núcleo joven que empieza a tener algo de sentido, pero ya malas gestiones, PJ Washington que todavía no ha renovado, todo el tema de Miles Bridges que es algo superior a ellos, obviamente, ¿no? Al final no puedes saber que vas a draftear a un jugador que va a ser un maltratador, pero bueno, hablaremos de ello en breves. Han pasado muchas cosas en estos años y quiero repasar un par de cosas simplemente, porque si no es un frente muy abierto. Quiero repasar el historial de draft de Michael Jordan, y sí, es el propietario, no es el general manager, pero todos sabemos que Michael Jordan ha estado muy vinculado al equipo y a la toma de decisiones, y todo ha pasado por él, por lo que él ha tenido mucha influencia en los jugadores seleccionados en el draft. Y vamos a repasar los 12 jugadores que los Charlotte Hornets seleccionaron en el top 14 del draft, o sea, la lotería, desde su llegada al equipo, desde el momento que tomó posesión en febrero de 2010, o sea que el draft de 2010 es el primero de los que él controlaba. Y después quiero fijarme en los fichajes más potentes que han hecho en estos años, y esto es respetable, son los Hornets, es un equipo que está en Charlotte, no es un gran mercado. Si hay un equipo de expansión en Las Vegas, van a ser malos al principio, pero tienen la ventaja de ser Las Vegas, ¿no? La situación en Charlotte no es la misma en absoluto, pero aún así quiero que nos demos un poco cuenta de cómo han sido estos 13 años de Jordan, porque para mí la combinación de sus toma de decisiones, su poco éxito a nivel colectivo con el equipo, las ocasiones en las que ha decidido no pagar cuando tal vez debería pagar, aunque acertó con Kemba Walker en eso. Todo eso hace que para mí sea posiblemente uno de los peores propietarios de la NBA, y teniendo en cuenta que en este último año se han ido el de los Phoenix Suns y ahora Michael Jordan, puede que la NBA a nivel competitivo esté mejor. Pero vamos a empezar entonces con el draft y vamos a ir de atrás hacia adelante, y el primer draft en el que está vinculado Michael Jordan es el de 2011, porque en 2010 no tuvieron ninguna elección en la lotería, creo que seleccionaron a alguien en la segunda ronda, pero eso es todo. Llegamos a 2011 y los Hornets de hecho tuvieron 2 picks en la lotería porque intercambiaron por esta elección, la elección que sería la número 7 de Bismack Biyombo. Tenían el pick que se convertiría en Tobias Harris, que les hubiera venido mejor, y un par de cosas más. Hicieron un intercambio a 3 bandas y se quedaron con el pick número 7, y con la elección número 7 seleccionaron a Bismack Biyombo. Biyombo como pick 7 del draft en 2011 obviamente no es un acierto. Al mismo tiempo, Biyombo como mínimo sigue en la NBA 12 años después. Ahora mismo no tiene contrato, pero estaba en la NBA al final de la temporada pasada, y eso ya es un mini punto para Jordan. Al final seleccionó a un jugador de la NBA, pero en el draft de 2011 poco después saldría alguien como Klay Thompson, por ejemplo, y haber seleccionado a Bismack Biyombo no es ideal, pero bueno, fue el pick número 7 de este draft, y la primera decisión de Jordan, seguida por uno de los mejores aciertos que ha tenido en su carrera, él junto con sus directivos obviamente, ya que en el mismo draft con la elección número 9 seleccionaron a Kemba Walker. Y Kemba Walker venía a ser una estrella universitaria, de ser campeón con la Universidad de Yukon. Tuvo un comienzo complicado en la NBA, empezó un poquillo lento, pero rápidamente se fue convirtiendo en la estrella del equipo, y junto con otro jugador del que hablaremos después que consiguieron en agencia libre, su mejor fichaje en agencia libre, Kemba Walker es el otro All-NBA que ha habido en este equipo, un jugador que ha sido varias veces All-Star, y un jugador que es cierto que hicieron bien en dejar ir cuando dejaron ir, porque hicieron ese sing and trade por Terry Rozier y permitieron que se fuera Kemba Walker para no pagarle el máximo, y teniendo en cuenta cómo acabó la situación, cómo sus rodillas se deterioraron rápidamente, y ahora mismo Kemba Walker está en el Mónaco. Fue un acierto, es verdad, esa fue una de las mejores decisiones que tomó Michael Jordan, pero Walker, bueno, como todos sabéis, fue durante muchos años mi jugador favorito, y era mi jugador favorito precisamente por su etapa en los Hornets. Me encantaba el Kemba Walker de Charlotte, luego llegó a Boston, que es mi equipo favorito, y por eso decidí comprarme la camiseta, pero eso, básicamente el mejor acierto que han tenido los Hornets en su trayectoria, teniendo en cuenta que además no fue el pick 2 o 3, sino que fue el pick número 9 del draft. Y luego llegamos a uno de los mayores fracasos, pick número 2 del draft siguiente, el draft de 2012.
El pick número 1 fue Anthony Davis, el pick número 3 fue Bradley Beal, de 2, Michael Kidd-Gilchrist. Todos sabemos quién es este jugador, es fundamentalmente conocido por su mecánica de tiro, así, básicamente. Creo que le he imitado relativamente bien, la verdad. Un tirador terrible, un defensor muy potente, pero que no aprendió a hacer nada más en la NBA y duró unos años gracias a que había sido el pick número 2 del draft. Si hubiera sido el pick número 18, os aseguro que no duraba 5 años en la liga. Pero como pick 2 aguantó bastante gracias a su defensa y su capacidad atlética, pero nunca evolucionó nada más y fue un bust, básicamente, con ese pick número 2. El año siguiente, Michael Jordan seleccionaría con el pick número 4 del draft, que no es una broma, en ese draft de 2013, un draft terrible, donde el 15 fue Giannis Antetokounmpo, pero en general no hubo gran cosa, a Cody Zeller, de la Universidad de Duke, si no recuerdo mal. Zeller sigue en la NBA, ha estado fuera un poco, pero volvió para los playoffs con los Miami Heat, pero bueno, fue un pivot competente que aguantó unos años en Charlotte, pero nada especial y desde luego nada a la altura de un jugador seleccionado al pick número 4 del draft, pero insisto, ese draft fue muy flojo. De cabeza diría que el jugador más potente, más cercano a ese pick de Cody Zeller fue Kentavious Caldwell-Pope, que creo que fue el pick número 9 como mejor opción, y de 10 fue sí, McCollum, pero bueno, eso, un draft terrible en el que no acertaron en absoluto. Un año después, la elección número 9 sería Noah Vonleh. Vonleh solo jugó un año en los Hornets y es verdad que no fue un buen pick, Vonleh ya no está en la liga, pero era un jugador que a mí personalmente me gustaba, yo creía que iba a ser muy bueno, ese típico jugador con muchas herramientas, capacidad atlética, movilidad, algo de capacidad de poner el balón en el suelo, parecía que iba a ser bueno, a mí me engañó, a Jordan también lo engañó. Duró solo un año en Charlotte y fue una de las mejores decisiones que tomaron, porque formó parte de un intercambio junto con Gerald Wallace por Nick Batum. Luego hablaremos un poco de Batum, pero Batum llegó desde Portland mediante intercambio y al final acabó siendo sobrepagadísimo, es cierto, acabó cobrando una cantidad excesiva de dinero, creo que 4 años, $120 millones o algo así, si no recuerdo mal, pero Batum fue un jugador importante para los Hornets, el jugador con el que llegaron más lejos, ese año en el que llegaron lejos en la primera ronda de playoffs, Batum estaba ahí, fue un buen jugador en el equipo y desde luego conseguir convertir a Noah Vonleh y a Gerald Wallace, que ya estaba bastante cascado, en Nico Batum fue un acierto, el pick en sí no lo fue. Un año después, elección número 9 del draft, otro pick, Frank Kaminsky, otro jugador que sigue aferrándose a la NBA, pero bueno, ya hemos avanzado unos años, ya no tiene tanto mérito seguir en el limbo de la liga, ¿no? Y Kaminsky nunca estuvo a la altura. Como veis, tienen ahí un trío de Zeller, Vonleh, Kaminsky bastante terrible en estos años. Y bueno, esto es... Supongo que al final se basaban básicamente en que tenía Kemba Walker, tenía su base y querían reforzarse en otras posiciones, pero este esfuerzo de conseguir un big no funcionó en absoluto. Y un año después tuvieron un acierto que no funcionó en Charlotte, esto es una pena. Con el pick número 11 del draft seleccionarían a Malik Monk, y Monk se pasó 4 años en los Hornets y no acabó de funcionar. Tras eso el año pasado se fue a los Lakers, tuvo un buen año, bueno, hace 2 años ya, tuvo un buen año y luego firmó con los Sacramento Kings y ahora mismo está en Sacramento y ha formado parte total y absolutamente de ese núcleo que llegó a ser tercero en el oeste y llegó a playoffs a competir bastante. Y Malik Monk es un buen jugador, un buen sexto hombre, un jugador mucho mejor que todos los que hemos visto hasta ahora desde Kemba Walker básicamente, y desgraciadamente no sigue en Charlotte. Y eso es algo que vamos a ver a partir de ahora porque como veis el año siguiente esto se ha vuelto todavía más intrincado con el hecho de que Miles Bridges sea un maltratador, ¿no? Miles Bridges con el pick número 12 del draft fue la elección de Charlotte, pero esto tiene truco. Realmente los Hornets tenían el pick número 11 y seleccionaron a Shai Gilgeous-Alexander. Y no es que hubieran intercambiado el pick antes, seleccionaron con el pick número 11 del draft ese año a Shai Gilgeous-Alexander. Me acuerdo perfectamente porque como fan de Kemba Walker, aunque no fuera de los Hornets, esperaba que les fuera bien. Y me gustaba mucho Shai Gilgeous-Alexander y me encantó ese pick. Y luego lo que hicieron fue cambiarlo por 2 segundas rondas y el pick número 12. O sea, bajar un puesto en el draft y conseguir 2 segundas rondas. ¿Por qué? Porque los Clippers querían a Shai Gilgeous-Alexander, le hicieron una llamada a los Hornets, les ofrecieron el pick siguiente y 2 segundas rondas y Charlotte aceptó. Y con el pick siguiente seleccionaron a Miles Bridges. Podrían haber tenido a Shai Gilgeous-Alexander en el equipo, al final tienen a Bridges. Y Bridges acaba de tomar su qualifying offer y se va a ir como agente libre dentro de un año. A nivel personal tiene que ser una situación muy rara y estadísticamente en función de su rendimiento como pick número 12 del draft fue un acierto, aunque tardó bastante y desde luego no a la altura de Shai Gilgeous-Alexander, pero bueno, la situación se está truncando y a ver qué pasa con él. Y hablando de situaciones que se están truncando, un año después seleccionarían a PJ Washington hacia el final de la lotería también, y PJ Washington es un jugador que me gusta mucho y que a fecha de grabación de esto no ha renovado todavía, acaba de finalizar su 4º año en la NBA, es agente libre restringido, no es una estrella ni mucho menos, pero es mejor que la mayoría de jugadores que hemos mencionado hasta ahora.
Es mejor que Malik Monk, en mi opinión. Le da 1000 vueltas a Kaminsky, a Bondle, a Seller, a Michael Gilchrist y a Bismack Biyombo. O sea, aparte de Kemba Walker y Miles Bridges y, bueno, jugadores que veremos ahora, es de lo mejor que han seleccionado. Y P. Washington aún no ha renovado, pero ahora que se ha ido Michael Jordan, tal vez con nuevos propietarios estén más dispuestos a gastar dinero, porque no ha renovado, porque no llegaron a un acuerdo económico, y no tome su qualifying offer, porque si la hace dentro de un año podrían estar perdiendo a Miles Bridges y P. Washington a la vez, lo cual sería terrible para Charlotte. El año siguiente tendrían su gran acierto, el jugador que tienen ahora mismo en plantilla, que parece que va a ser mejor que Kemba Walker, el único. De momento Kemba Walker tiene un historial más largo. LaMelo Ball ha sido una vez All-Star, Kemba Walker fue varias veces All-Star y una vez All-NBA. Pero sea como sea, su jugador franquicia a día de hoy, con el pick número 3 del draft, LaMelo Ball, fue un acierto, es verdad. Tuvieron la suerte de que le sacaron de las manos a James Wiseman, porque teniendo en cuenta cómo a Jordan le gusta draftear bigs, tal vez hubiera seleccionado a Wiseman si estuviera disponible, no lo sé. Pero con el pick número 3 seleccionaron a LaMelo Ball, que este año estuvo bastante lesionado, pero el año anterior fue All-Star, acaba de firmar una extensión de 5 años por el máximo y es un buen jugador. Desde luego es un acierto con ese pick número 3. Pero el año siguiente seleccionarían a James Bouknight, y Bouknight está siendo una decepción total. Es un jugador que no, o sea, va a entrar ahora en su tercera temporada en la NBA y no ha conseguido absolutamente nada. No ha sido ni bueno en Summer League este año. Personalmente creo que no va a funcionar. Es un jugador que me gustaba relativamente en el draft, me parecía alguien con potencial como anotador, aunque su tiro fuera cuestionable. El problema es que no está consiguiendo anotar en absoluto, ni siquiera ha sido especialmente bueno en la G-League. Y como pick número 13 del draft parece un desacierto, básicamente. Y ya para acabar, el año pasado no tuvieron pick en la lotería porque tenía la elección 13 y sería Jalen Duren y la cambiarían. Y luego tenían el pick 15 con el que seleccionaría a Mark Williams, que he de decir que creo que es un acierto. Y este año, justo antes de irse, con el pick número 2, Michael Jordan seleccionó a Brandon Miller. Y aún no ha empezado su carrera, es muy pronto para determinarlo. Creo que Brandon Miller va a ser un buen jugador. Creo que ha sido un error que no seleccionaran a Scoot Henderson, y puede que el legado final de Michael Jordan sea no haber seleccionado a un jugador al NBA por un jugador muy bueno, tal vez un All-Star en Brandon Miller. No es el fin del mundo, creo que va a ser un buen jugador, desde luego mejor que alguien como Michael Gilchrist, que fue su último pick 2 del draft. Pero a ver cómo acaba esto. Y con esto hemos repasado todos los picks de lotería de Charlotte, y como veis, Brandon Miller puede ser un acierto, LaMelo Ball fue un acierto desde luego, P. Washington fue un acierto y a ver qué pasa con él. Miles Bridges venía de no ser Shai Gilgeous-Alexander y ahora se ha complicado la cosa. A Malik Monk lo perdieron, estos jugadores no funcionaron. Kemba Walker funcionó, pero ya hace muchísimo tiempo y poco más. No ha sido increíble teniendo en cuenta que tomaron un total de 12 elecciones en la lotería del draft. Y ahora vamos a hablar de los agentes libres más destacados que han conseguido. Simplemente quiero hablar de 4, de menos a más. Marvin Williams es uno de los mejores agentes libres de la historia de los Charlotte Hornets desde la llegada de Michael Jordan. Ese es el nivel. Y he de decir que Marvin Williams en 2023 funcionaría mucho mejor, porque es ese típico 4 versátil en defensa que era capaz de tirar de 3, pero llegó muy pronto a la NBA. Es un antiguo número 2 del draft, por cierto, no de Charlotte, pero de otros equipos, que fue fichado por los Hornets durante un par de años, creo que en 2014, y tras eso firmó un contrato grande de 4 años. Y es verdad que al final de su carrera, en su último año, accedió a un buyout y se fue a los Bucks porque ya estaba bastante acabado, pero fue un buen titular en este equipo y un jugador que funcionó. Es un buen fichaje, pero este es el top 4 ya. Luego vamos a hablar de Nico Batum, que es una renovación de un fichaje, es verdad, pero bueno, intercambiaron por él utilizando a Noah Vonleh y Gerald Wallace, como decía antes, y le sobrepagaron muchísimo para mantenerlo, pero Batum, aún con todo, como mínimo ayudó al equipo, fue un buen jugador. Ahora ya está muy pasado de vuelta, siguen los Clippers cobrando su dinero, pero ya está bastante acabado. Pero durante su buen momento, Batum era un muy buen titular, un jugador muy versátil, para mí bastante infravalorado, en parte también porque cobraba demasiado. Es un poco el caso de Tobias Harris ahora. El hecho de que cobre demasiado no quita que sea un buen jugador. Creo que Batum era un jugador similar y es en cierto modo uno de los mejores fichajes de este equipo. Porque puestos a sobrepagar, también le sobrepagaron a Gordon Hayward, que es verdad, no se ha mantenido muy sano, pero ese contrato que le ofrecieron a Gordon Hayward hace años está finalizando y no ha llevado ningún éxito al equipo, porque lo máximo que han hecho ha sido competir en el play-in. Pero cuando Hayward ha estado en el campo, el equipo ha sido mejor. Gordon Hayward mejora a los Hornets, el problema es que no se mantiene sano y no es un fichaje bueno, ni siquiera, pero dentro del ecosistema de los Charlotte Hornets es de lo mejor que han hecho. Pero el mejor fichaje, sin lugar a dudas, de Charlotte es uno que supongo que algunos de los fans más jóvenes, pocos, porque al final no hace tanto, pero supongo que algunos de los fans más jóvenes no recordarán mucho a este jugador. Al Jefferson llegó a Charlotte en 2013, fichó por 3 años, su primera temporada en los Hornets, la temporada 2013-2014, no entró en el equipo All-Star, pero fue All-NBA, fue su único año como All-NBA, y ese dúo, Kemba Walker al Jefferson, me encantaba. Jefferson decayó rápidamente porque es el típico pivot, o a la pivot de hecho tradicional, de espaldas al aro, un anotador de poste básicamente, y era muy lento a nivel defensivo. O sea, en la NBA actual no funciona en absoluto, pero Bigal era espectacular, tenía una versatilidad ofensiva en el poste increíble, era un jugador que a mí me encantaba, y fue muy
muy bueno para los Hornets y cambió este equipo. Con su llegada entraron en playoffs y tuvieron su año más competitivo. Nunca me olvidaré de esos playoffs. Era cuando me estaba empezando a enganchar a Kemba Walker, digamos. Y tuvieron una primera ronda de playoffs contra Miami en la que ganaron los únicos partidos que han ganado en playoffs en su carrera, porque los Hornets solo han estado 2 veces en playoffs desde que Michael Jordan tomó las riendas. Una en 2014 contra los Miami Heat de LeBron James, Wade, Bosh y compañía, la que perdieron 4-0 en primera ronda. Y otra un par de años después contra unos Heat ya mucho peores. Jugaron las 2 veces contra Miami. Unos Heat que tenían a Wade ya muy pasado de vueltas, un Wade ya mayor, y a Hassan Whiteside como uno de sus jugadores franquicia, y perderían esa primera ronda a los Hornets, pero perderían en 7 partidos. Sería un 4-3 muy intenso, muy divertido. Al Jefferson se comió a Whiteside, lo hinchaba a faltas, Whiteside no sabía qué hacer con Big Al, y fue una serie bastante espectacular. Y es eso, Al Jefferson ya está bastante olvidado desde luego, pero es posiblemente el mejor fichaje desde 2010 que han hecho los Charlotte Hornets, y los llevó a playoffs, los hizo competitivos, fue el NBA, y fue un acierto por su parte, desde luego. Y bueno, también podríamos mencionar aquí a Terry Rozier, del que me había olvidado porque fue un sing and trade de Kemba Walker, pero Rozier ha sido un buen fichaje también para ellos. Lo podríamos poner incluso de segundo por encima de Gordon Hayward, solo por detrás de Al Jefferson. Ese es el nivel en Charlotte. Pero nada, eso es todo. Simplemente quería hablar un poco de todo el legado de Michael Jordan como propietario. 13 años, 2 apariciones en playoffs, ninguna victoria en primera ronda, solo 3 victorias en total, agentes libres decepcionantes, pero es Charlotte, es comprensible. Si nos ponemos a ver el historial de equipos como Utah, por ejemplo, o Denver, o cualquier equipo que no sea súper costero e interesante, los agentes libres van a ser así. Pero tantos años en la lotería acertado tampoco ayudan. Y espero que la nueva etapa con los nuevos propietarios sea mejor en Charlotte. Y nada, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.